Lo primero que me preguntaron esto de la frecuencia compleja, tiene sentido que pregunten sobre eso, porque nosotros lo que hicimos simplemente es proponer como solución esto, ¿no? No hicimos mucho más. O sea, propusimos como solución esto y no hablamos mucho de omega y de K. O sea, uno podría haber dicho K de la forma más general posible es un vector complejo. Omega es un número complejo. Nadie me lo impide hacer eso, ¿eh? Y el E0 y el B0 también, vectores complejos. O sea, es cierto. Uno después lo pone en las ecuaciones, uno lo pone en las ecuaciones de Maxwell y obtiene varias propiedades. ¿Está bien? Así que en ese sentido no hay nada. Bueno, las propiedades que uno obtiene, que ya las vimos, son, ahora sí, completamente general. K por E0 es igual a 0, K por B0 es igual a 0, y las cuentas eh, siguen siendo las mismas, y ahí quedaría K por... acá es donde se complica un poquitito la cuestión de lo que es el K-versor. ¿Sí? ¿Qué se define como K-versor si uno tiene un número complejo? ¿Está bien? Ahí hay que empezar a tener cuidado. Pero sí, uno lo que podría hacer es, completamente general, lo que obtiene es K por E0 igual a, habíamos dicho, el I de un lado y el otro lado se va, me quedaría así, omega por K B0. Cada, Eso es cada vector, exacto. Eso es exacto. cada Porque vector, ¿verdad? K vector, sí, K, acá son todos K vector. Sí. Esto es completamente exacto. Y puede tener, sí, eh, bien, tendríamos que ver la tercera como es. Ahora, uno lo que tenía en la cabeza cuando uno introducía esta propuesta es que el K sea un vector real y, y el omega sea un número real. O sea, en realidad eso uno no lo dijo, pero lo tendría que haber dicho. Cuando uno dice eso, uno tiene una onda plana de las que son estándares, digamos, una onda plana, ¿sí? Tiene una extensión infinita y se propaga, ¿no? Como uno vio en física 4. Lo más curioso de todo es que cuando uno considera estas posibilidades, la del K vector complejo y el omega número complejo, el omega número complejo no tanto porque agregar una parte compleja al omega lo único que va a redundar es que en la solución uno tenga una solución que se atenúa en el tiempo, que se apaga. ¿Ok? Porque la parte imaginaria de ese omega se acopla con el i y con el tiempo y nos queda algo que va con e a la menos t. Se apaga, o sea que mucho sentido no va a tener. Pero el K complejo tiene muchísimo sentido físico para varias situaciones. Y nosotros estamos analizando una sola situación que es la situación de una atenuación en la dirección de propagación. ¿Está bien? Que era la que yo había atacado. O sea, de todas las posibilidades yo estoy considerando dos. Esta sería la situación para medios lineales o dieléctricos. ¿Está bien? Acá yo le digo dieléctricos y en realidad tendría que involucrar también medios lineales magnéticos, pero en general se, se trata poco. Pero bueno, acá yo tendría que poner lineales en realidad.
para cubrir la parte de los medios lineales magnéticos, son los diamagnéticos y los paramagnéticos lineales. ¿Está bien? Esta sería la situación. Después hay otra situación que es un K complejo, ¿está bien? Y un K versor real. No sé si se entiende. O sea que de manera que el K complejo sea, vamos a escribirlo mejor, sea el K sea igual a un número complejo por un K versor real. ¿Está bien? Esa sería una situación. Ahora les voy a explicar por qué hay otra situación, que es el que se usa en ángulo de incidencia crítico. ¿Se acuerdan que en física 4 habíamos visto que en ángulo de incidencia crítico se formaba una onda vanescente? ¿Sí? Se explicaba también con un K complejo. Bueno, nosotros lo que estamos pensando es que este número complejo es al que nosotros llamamos K, el K usual, más I capa, el que vamos a llamar, I capa. Esa sería nuestra elección, digamos, para tratar el caso de con conductividad. ¿Sí? Y ya vimos que eso funcionaría. Uno lo que puede hacer es tratar el caso general, obtener las ecuaciones que salen de las ecuaciones de Maxwell, y lo que vamos a obtener es lo que les dije. Así que ahí, en ese sentido, está bien que hayan preguntado por el omega complejo. Es más, hay otras situaciones donde el K, nosotros tenemos atenuación en las direcciones transversales, no en la dirección de propagación. ¿Se entiende? O sea, uno tiene una atenuación en la dirección transversal en la propagación. Eso pasa, por ejemplo, en un láser, ¿sí? Uno tiene una onda plana, pero que se atenúa en la dirección transversal. Fuertemente en la dirección transversal, por eso no se desarrolla en el espacio, digamos, es un rayo nada más. En incidencia crítica, ¿se acuerdan que en incidencia crítica nosotros pasábamos el ángulo crítico, eso lo vimos en física 4, y lo que se formaba es una onda en la dirección, si quieren, y se atenuaba la dirección Z. ¿Sí? Ahí tenemos una atenuación transversal. Acá lo que estamos considerando es una atenuación en la dirección de la misma propagación. ¿Ok? Y son todas soluciones a las ecuaciones de Maxwell. Nada más que son todas soluciones a las ecuaciones de Maxwell que explican diversos problemas diferentes. ¿Está? Nosotros ahora lo que estamos tratando de explicar es la incidencia, por ejemplo, en un conductor. ¿Sí? En un conductor lo que vamos a tener, ahora lo podemos hacer, ¿sí? Es una onda, vamos a ver cómo son las condiciones de contorno, una onda que choca contra un conductor, rebota, y la transmitida es una onda que se atenúa, si es fuertemente conductor en función de la frecuencia, rápidamente. ¿Está bien? Pero estaríamos en este caso verde. Hay otros casos, ¿sí? Y estaría bueno que uno vea los otros casos, porque ya que nos metimos en el tema, en el baile, bailemos. ¿Está bien? O sea, el tema es el siguiente. O sea, nosotros estamos proponiendo una solución a la ecuación de ondas, una onda plana, pero la cosa empieza a enriquecerse y a dificultarse cuando uno considera cómo son los K, ¿sí? Que uno pone ahí. ¿Está bien? Bien, eso es una cosa. Eso había quedado en el tintero y más o menos ahí salimos un poquitito del paso. Lo otro que quedó en el tintero, en función de las preguntas que hicieron, es, bueno, todavía no explicamos nada de incidencia oblicua. Así que vamos a explicar un poquitito de incidencia oblicua, cómo son las condiciones de contorno, o cómo con lo que ustedes saben ya pueden resolver cualquier problema de incidencia oblicua si tienen los cuidados que yo les digo. ¿Está bien? O sea, vamos a ver cómo haría uno para encargar un problema de incidencia oblicua teniendo los cuidados del caso.
Primero voy a tratar un caso más sencillo, que es en dos medios dieléctricos. Fíjense que digo medios dieléctricos y ya cuando pongo mu1 y mu2 también son medios lineales magnéticos. O sea, ¿está bien? Tendría que decirme dos medios lineales. Y vamos a suponer una incidencia, o sea, con una onda plana hay dos posibilidades para la onda plana. Las dos posibilidades son que el campo eléctrico esté en el plano de la hoja, que se llama plano de incidencia, o el campo eléctrico sea perpendicular al plano de la hoja. ¿Está bien? En el caso que sea perpendicular al plano de la hoja, que sería este, el campo magnético que vamos a considerar tendría que estar acá. A esto le llamo onda incidente. Incidente, incidente, incidente. Eso sería, de alguna manera, dato del problema, y la incógnita del problema sería, ¿sí?, cómo es la reflejada. A ver. Qué bárbaro, la tecnología. ¿Sí? ¿Y cómo sería la reflejada? Acá se suponen, esto ya lo vimos en física 4, estos dos ángulos son iguales. Igual ahí se repasan todas esas ideas. No es lo que más me interesa explicarle. ¿Sí? El vector de propagación en magnitud es el mismo porque estamos en el mismo medio y estamos, ¿no?, a la misma frecuencia temporal. El vector de propagación es el mismo, pero cambia la dirección. Y acá donde viene una cuestión. Por convención, si el campo eléctrico está apuntando para arriba, uno toma un campo eléctrico reflejado también apuntando para arriba, y el único que va a decir si apunta para abajo es el coeficiente de reflexión. ¿Está bien? O sea, esa es la convención, digamos. ¿Se entiende? O sea, si el coeficiente de reflexión es 1, significa que el campo no se dio vuelta. Si el coeficiente de reflexión es positivo, significa que el campo eléctrico no se dio vuelta. Si el coeficiente de reflexión es negativo, significa que el campo eléctrico se dio vuelta. ¿Está bien? Eso sería una convención. Ahora, si uno toma el campo eléctrico para arriba, el campo magnético necesariamente tiene que cambiar de sentido para abajo. No, para arriba también. Ahí está. Cualquiera dije. ¿Está bien? Porque E por B sigue dando el vector de propagación. Acá E por... acá donde está mal dibujado. Claro, el inicio tomate, me parece. El verde. ¿Está bien? Acá estamos tomando el vector campo magnético para abajo. ¿Se entiende? Claro. Bueno, entonces uno tiene que descubrir cómo es ese campo reflejado negro y el transmitido negro. Ese sería el problema. O sea, yo les voy a decir que ustedes ya de entrada ya tienen las herramientas para resolverlo. Y les voy a decir cuáles son las herramientas y qué es lo que tienen que hacer. Este sería el K transmitido. Este sería el... No, entonces... Ahora, no quedaría igual en transmitido. Sí. El B transmitido. Ah, pues si son la suma. Claro. ¿Está bien? Bueno. No te queda. Entonces, uno lo que hace es, de lo que estudió ya sabe cuál es la relación entre las amplitudes del campo magnético y el campo eléctrico para cada una de estas ondas individuales. ¿Por qué? Porque cumplen las ecuaciones de Maxwell individualmente. ¿Ok? O sea, la relación entre la amplitud del campo magnético y el campo eléctrico la saben. También saben que forman una terna derecha. Eso ya lo escribimos acá. Los tres forman una terna derecha. ¿Estamos? La relación, acá vamos a llamar B1 igual a 1 sobre raíz de
mu1 epsilon 1, acá B2. ¿Está bien? Si quieren, esos son datos de problema también. Así que ya saben que el B transmitido a nivel de magnitud es el mismo que el E transmitido sobre la velocidad 2. El B incidente es igual, supónganse que solamente el campo eléctrico está dado como dato del incidente, B1, y el B reflejado también es el E reflejado sobre el B1, porque estamos en el medio 1. ¿Estamos de acuerdo? Y los E son datos. E1, EI, ER y ET son datos. Si querés, uno puede considerar, sí, que no, que este es dato, que el campo eléctrico incidente, la amplitud del campo eléctrico incidente es dato, y que el K incidente es dato. A ver, lo voy a poner en azul. Lo que es dato es esto y esto. ¿Está bien? ¿Cómo haremos despejar de reflejado y de transmitido? Bueno, nosotros tendríamos que ver cómo son estos, los que están acá, ¿no? Con circulito rojo. ¿Sí? Y también esto, a ver. O sea, yo tengo todo eso, ya sé cómo son las otras dos ondas. Entonces, ¿cuáles son los datos que tengo que resolver? A ver, como en cantidad de incógnitas. La cantidad de incógnitas que hay son, la voy a marcar. ¿Serían 6? Sería 1, 2, 3, 4. Estamos en el plano, así que cada K involucraría dos componentes, ¿sí? Que serían 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Y faltaría el B incidente, pero este es automático. 8, 9. ¿Está bien? ¿Por qué cuento por 2K? ¿Por el real y complejo? La parte real y la parte compleja. No, estos son reales, acuérdate, porque no estamos en conductividad. Ya con los reales nos basta. Simplemente porque está en el plano. Es un vector que está en el plano. ¿Está bien? Las coordenadas del vector. Claro. Y esto es dato, este K es dato. Que sea dato significa que estamos... a ver, lo voy a poner con otro colorcito, ya se ocupé todos los colores. Amarillo. ¿A dónde están los otros colores? Este es el multicolor ahí, creo que. Abajo el verde. Color fiesta. A ver. No, cualquiera. ¿Qué te hizo? A ver este. Mira qué lindo. Estoy con brillito. Con brillito. Bueno. Con brillito, con amarillo fiesta, los datos del problema. Este es el teta incidente. ¿Ok? Sí. La magnitud del K incidente también. O sea, acá ya tenemos el K. Con los dos valores de K significan el ángulo y la magnitud también. Es lo mismo. ¿Está bien? O sea, esto es dato del problema. El campo eléctrico. El campo magnético, fíjense, al formar una terna derecha, el B y el E, no hace falta que tengamos las dos componentes. Con una sola cantidad ya basta, ¿no? Porque ya sabemos que el campo eléctrico está en I y el campo magnético tiene que formar una terna con los otros dos. O sea que es una sola. Por eso le puse uno nada más. Ahora lo que sí, el K tiene que tener las dos componentes. Bueno, veamos la cantidad de ecuaciones que tenemos para resolver ese problema. Tendríamos que tener 9 ecuaciones en principio. ¿Estamos? Bueno, sí. Una ecuación acá ya la puse. ¿Está bien? ¿Sí? Otra ecuación es el teta incidente es el teta reflejado. Ahora vamos a ver de dónde salía eso. Pero no importa, a ellos se la acuerdan de física 4. Ya van 2. Otra ecuación es la ley de Snell. ¿Sí? Sí. La ley de Snell me decía cuánto valía este ángulo.
¿Mm? Esa sería la tercera ecuación. Me faltarían 6. ¿Ok? Tendría, fíjense, el... Y ahí no tenés B transmitido también. ¿Cómo? Tenés el B incidente, es otra ahí, 4. No, usa la genérica. B reflejado, BI igual a E. Claro, ahora voy a eso. Otra ecuación sería esta. O sea, si yo ya tengo el E transmitido, tengo también, ¿sí? El B2 es dato de problema. Si yo tengo el E transmitido, tengo el B transmitido, porque sé la relación que hay entre las amplitudes de estos dos. Eso sería 4. Y tenés el B incidente. Igual a incidente sobre I. 5. La que está ahí al lado, el costado de la izquierda. Porque Tenés razón. la contaste como un incógnito. 5. Muy bien. Bueno, me faltarían 4. ¿Y ¿Ok? los B no cuenta como ecuación? ¿Los cuales? ¿Los B? ¿B1 y B2? No, porque esto es un dato. O sea, yo estoy suponiendo que estos son. O sea, no lo había tomado como incógnita el B. ¿Está bien? Está bien. ¿Sí? Bien, las 4 que quedan me parece que quedarían solamente serían las condiciones de borde. ¿Y ¿Mm? alguna relación con los K? La relación con los K ya lo usé porque... no, tenés razón, porque acá el K... Che, Dani, ¿y no queda que la onda incidente me la reflejada de la transmitida? Sí, pero eso lo tenés que decir por qué. ¿Está bien? De ahí, eso sale de las condiciones de borde. ¿Está? Ah, Ahora, espera, veamos un poquitito lo que me preguntó Alan. ¿Qué era Alan? ¿Los K? El K ¿Cuánto? transmitido, a ver, por ejemplo, el omega sobre el K transmitido es igual a la velocidad de 2. ¿Está bien? Eh, Mitad. K transmitido igual a omega sobre B2. o sea que la ley de Snell ya te daría el ángulo del K transmitido y esta relación ya te daría la magnitud del K transmitido. ¿Está Te falta bien? el K reflejado. ¿Ok? Bien. Vayamos, me faltarían 3 entonces. Vamos a ¿Y el K poner reflejado? el K reflejado. Sí. Y ya lo sé, ya lo sabía de entrada, porque el K reflejado, Claro, lo ¿sí? pusiste como una Habíamos dicho incógnita. 5 6 el ángulo y el módulo, vos decís que el módulo del K reflejado es igual al módulo del K incidente. Esa es una buena candidata, sería 6. ¿Está bien? 6, 7. No, porque el 7, o sea, ya lo habíamos, el teta reflejado ya lo habíamos considerado, ¿no? Está bien. ¿Sí? ¿y Bueno, por qué tomamos que el K reflejado igual al K incidente? porque estamos en el mismo medio. Hablando de propagación. Está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, Sí. sí, depende del medio. Bien, vayamos a lo más importante que son las ecuaciones de Maxwell. A ver, digamos. Si tomamos, esto lo voy a poner con otro color porque de acá no voy a sacar nada. Divergencia de E igual a 0, esto implicaba, ¿sí?, que delta E normal era igual a 0. Esta no me sirve. ¿Por qué? Porque la componente eléctrica del campo la componente normal del campo eléctrico es 0. Solamente hay componente tangencial, ¿no? Está en I. Esa es tangencial a la interfase. ¿Está bien? O sea que esta no me sirve. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? No. ¿Por qué no ¿No? sirve eso? Y no, porque esto me dice que o sea, no tenemos un campo eléctrico en la dirección Z. La dirección normal, ¿sí?, la superficie es una superficie que está en Z igual a 0. ¿Sí? Ese Sí. es el borde. ¿Sí? Estamos suponiendo que Z está en esta dirección. ¿Sí?
Entonces, si yo quiero usar esa condición de borde, no me sirve porque yo no tengo directamente, ya se cumple automáticamente, porque el campo es igual a 0 a la izquierda, es normal, y el campo eléctrico también a la derecha también es 0, el normal, se cumple automáticamente. ¿Sí? No estoy considerando campo eléctrico en la dirección Z. Fíjate que estamos hablando que esto sería X, no lo dije, y esto sería Y. ¿Está bien? O sea, esta se cumple automáticamente. ¿Y ahora en qué? O sea, estamos en un vector, algo, en un conductor, algo de eso, físicamente. No, estos son bloques eléctricos. Está bien. ¿Mm? O sea, esto se cumple automáticamente. Bien, veamos la otra. La otra era ¿Qué sería 7? delta E, tangencial, que es rotor de E. Vamos a ver de dónde venía esto. Delta E, tangencial igual a 0. Esta venía de rotor de E igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo. ¿Se acuerdan que nosotros consideramos que siempre sucedía que este B no se disparaba a infinito en el borde? ¿Sí? Entonces, como no se disparaba el campo magnético a infinito en el borde, uno suponía que la condición que terminaba sucediendo era la de que el campo eléctrico tangencial se mantenía continuo en el borde, ¿no? No había salto de componente. Entonces, esta implica que cuando yo evalúo este campo eléctrico e incidente y este campo eléctrico es reflejado en el borde, justo cuando me aproximo, que es la suma de las dos, porque ahora los muestro eso. ¿Por qué es la suma de los dos? Porque el campo eléctrico total del lado 1, ¿cuál va a ser? Va a ser el incidente esta es la amplitud, esto es en I, ¿sí? Esto es evaluado para cualquier tiempo, esto es evaluado en R igual a cualquier X, Y es igual a 0 porque estamos en el plano igual a 0. ¿Está bien? Y en el borde Z va a ser igual a 0. ¿Está bien? O sea que yo lo que estoy planteando es que el campo eléctrico de ese lado tiene que ser igual al campo eléctrico del otro lado, que va a ser ¿está bien? Ahora, este R es de vuelta. Claro, X y Z. Entonces, cuando yo planteo la igualdad de esta, lo que me queda es que EI0 por E a la I K, el omega T si quieren se va, aunque se ponga loco Alan, ¿sí? Te queda el K incidente, X por X, más el R0, el K reflejado, X por X, es igual a ET0 y el K transmitido ¿está bien? Bien, esta condición es la continuidad del campo eléctrico en la componente tangencial. El rotor de E igual a, es la ley de Faraday. ¿Sí? Esto que está acá, lo que me gustaría que les quede, es la ley de Faraday. ¿Sí? Aplicada a un borde. La ley de Faraday aplicada a un borde es que la continuidad del campo eléctrico tangencial.
Ahora, esto con un poco de astucia, ¿sí? Nosotros nos tenemos que dar cuenta de que estos exponenciales que están acá son los mismos. ¿Por qué son los mismos? Porque fíjense que esa es la ley de Snell. La componente tangencial del K es la misma de un lado al otro. ¿Se acuerdan? Que lo vimos en física 4. ¿Sí? La onda, si uno ve la onda proyectada en la interfase, es la misma, por una continuidad que tiene que haber. ¿Mm? El KIX, el K reflejado X y el K transmitido X son la misma por Snell. ¿Mm? Después lo repasan, pero era el truquito eso de ver la interfase, cómo se proyectaban las ondas, y tenían que ser lo mismo para que la función sea continua, si no, no podíamos cumplir continuidad. ¿Mm? A ver si lo explico así. Supónganse, si yo tengo una onda incidente, la longitud de onda de esta onda incidente es esta. ¿Está bien? Pero si yo proyecto esto acá, esta distancia tiene que ser la misma que si yo, a ver, supónganse, tengo la onda transmitida que es así. A ver, lo voy a copiar. ¿Se entiende? O sea, teníamos que ver y lo mismo, digamos. Tenía que haber una continuidad. ¿Sí? Si no, no se pegaban las soluciones. Esa era la ley de Snell. Bueno, o sea que de acá todo ese quilombo para mostrar que si bien la ecuación es sencilla, en la justificación de esa ecuación uno tiene que usar bastantes cosas. ¿Está bien? Y eso más o menos lo tenían en claro o lo refrescamos un poquitito. ¿Está bien? Bueno, esa sería una ecuación. La otra ecuación tendría que ver con lo que pasa con el campo magnético. Del campo magnético sabemos su magnitud, porque sabemos la velocidad y la magnitud del campo eléctrico, pero nos faltaría saber, ¿sí? Las direcciones, sobre todo. Bueno, ¿y cómo sabemos? No, las direcciones las sabemos. Lo que no sabemos... no, me estaba refiriendo solamente al campo magnético incidente. Para los otros hay que calcularlo. Faltaría una ecuación nada más. La ecuación que podemos usar... Está en toda la ecuación nomás. Hay dos ecuaciones, es cierto. Es como me está sobrando una. Pero bueno, eso lo vemos después. Es más vale que sobre que falte, ¿no? La ecuación es rotor de... Bueno, la condición de borde que tenemos que usar es la que viene de Ampère-Maxwell. La condición de borde que me aparece es, como no hay corrientes libres en la superficie, lo que yo voy a tener es una continuidad del campo magnético tangencial. ¿Está claro? ¿Se acuerdan cómo era la ecuación de Ampère-Maxwell? Era J más la derivada de D con respecto al tiempo. Yo esto no lo tengo, porque tengo dieléctrico nada más. Esto sería un J libre. ¿Ok? Y el D, yo estoy asumiendo que no se dispara en la superficie. ¿Sí? El truquito de eso de asumir que no se dispara en la superficie no se hace infinito. Si yo asumo eso, entonces lo que obtengo es que el salto del campo eléctrico, perdón, el campo H tangencial es igual a 0. Si hubiera habido corriente superficial era un quilombo porque había que tener en cuenta, acuérdense que el tangencial cruzado era el que saltaba, ¿no? El que era cruzado con la corriente. Pero como no hay corriente directamente, no hay corriente superficial, ya de entrada sabemos que el campo H tangencial es continuo. ¿Sí? De un lado y del otro.
Entonces uno lo que tiene que hacer es suponer lo mismo que supuso arriba, ¿sí? Y tiene que tener un cuidadito, porque habíamos dicho, fíjense cómo es la dirección de los campos. Acá teníamos un campo magnético para este lado, ¿no? B incidente. Iba para allá, rebotaba, y este B, por la convención que habíamos usado, se daba vuelta. B reflejado. ¿Está bien? Este B que salía transmitido, no, quedaba de la misma manera que el incidente. B transmitido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno lo que tenía que hacer, y lo mismo que hicimos con el campo eléctrico, tenía que sumarlos, pero si estos están dados vueltas, ¿sí? Cuidado que estos dos se van restando. ¿Está bien? Porque uno está dado vuelta con respecto al otro. ¿Ok? Y la componente tangencial es esta componente. ¿Ok? Esa es una componente y la otra es esta. Y fíjense que esa componente está dada por este ángulo. O sea que este ángulo es el mismo que este, ¿no? ¿Mm? Este es el teta transmitido y este es el teta transmitido. ¿Sí? Porque está la reglita esa que se forman con los segmentos perpendiculares del primero. ¿Mm? Qué quilombo, ¿no? Este es perpendicular a este y este es perpendicular a este. ¿Ok? Entonces el ángulo es el mismo. Sí, el reflejado también. Sí. Y porque fíjate, este es perpendicular a este y este es perpendicular a este. ¿Ok? Sí. Mi perro dice que no. ¿Está bien? Lo mismo para el otro. Entonces, uno tiene que usar el coseno. Si uno usa el coseno, ¿qué queda? ¿Qué queda? El B incidente por el coseno de teta. Incidente, que es el mismo que el T reflejado. Acá tiene que restar el B reflejado con el coseno de teta reflejado, que es el mismo que teta incidente. Eso va a ser igual, perdón, el B no, el B era el H que iba acá, pero el H es B sobre mu o mu por B. B sobre mu, ¿no? Sería mu1, y esto sería el B transmitido sobre el mu2 por el coseno de teta transmitido. Esto se obtiene por ley de Snell, ¿no? El teta transmitido es... Lo que digo es, más allá de la complicación que puede llegar a ser, ustedes ven después la solución, un montón de formulerío, ¿está bien? Pero básicamente es resolver este sistema de ecuaciones. Ahí ya tendrían la otra ecuación que está ligada directamente con Ampère-Maxwell, ¿no? Esto es lo que yo quiero que tengan en cuenta para el final. ¿Sí? ¿Está bien? Que cuando vean este tipo de ecuaciones, más de acordarse de memoria todas las fórmulas, tengan en claro de dónde vienen, digamos. Si bien son ecuaciones que parecen sencillas, el L incidente más L reflejado es igual a L transmitido, o cosas así, ¿sí? En realidad la justificación es mucho más complicada. ¿Está bien? Complicada. O sea, vos decís pegar eso con la ecuación de Maxwell. Claro. O sea, yo digo que tengan en claro de dónde viene. ¿Sí? Esto viene de una condición de borde y esa condición de borde viene de una ecuación de una de las ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Bien, ahí ya estaríamos armando. Faltaría ver también la otra ecuación que es divergencia de B igual a 0.
¿Está bien? Eso sería el mismo análisis ahora con seno, porque sería la componente normal. Hay que tener cuidado con los signos, porque hay un campo magnético que se da vuelta, como dijimos recién, pero puede ser que esa, porque nos está sobrando una ecuación, ¿no? Tenemos más ecuaciones que incógnitas, puede ser que esa esté relacionada con algunas de las ecuaciones que dimos antes y no me di cuenta. Pero entienden más o menos el mecanismo. Ustedes ya serían capaces de resolver ese problema. El libro lo resuelve y obtiene una fórmula, lo resuelve para el otro caso, que es el campo eléctrico no polarizado en I, sino polarizado en el plano de XZ. ¿Ok? Hay un ejercicio que es este problema, que es el campo eléctrico polarizado en I. Hay que hacer las cuentas y obtener las relaciones que se llaman relaciones de Fresnel. ¿Ok? Bien. Obviamente no queda tiempo para atacar el último problema, pero sí lo que podemos hacer acá es considerar el último caso, que sería el de incidencia normal contra un conductor. ¿Sí? Eso cuando viene uno en la ruta, ¿sí? Y se cambia de carril, ahí tiene incidencia normal contra un conductor. ¿Está bien? Buenísimo. Pero bueno, es la hora. El planteo es sencillo. ¿Sí? Las condiciones de borde son más complicadas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Bueno, fíjense, de entrada, si acá tengo vacío y acá tengo un conductor, de entrada habíamos dicho que si yo tengo un campo eléctrico así y tengo una incidencia en este sentido, ya automáticamente de entrada no tengo campo eléctrico en la componente normal. ¿Ok? Si yo considero un campo eléctrico acá, también en esta dirección, ¿sí? Al no tener componente eléctrica en la dirección normal, automáticamente no hay necesidad de un sigma en la interfase. ¿Se entiende? Una acumulación de carga en la superficie del conductor. ¿Sí? Porque se acuerdan que la acumulación de carga en la superficie del conductor era el salto de la componente normal del campo eléctrico. ¿Está bien? Acá no hay campo eléctrico en la componente normal, esto es igual a cero. ¿Sí? No hay problema con eso. El campo magnético lo vamos a considerar en este sentido y lo mismo en este sentido. ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, el K está claro acá, si yo ya propongo este K como este campo eléctrico como un campo eléctrico incidente, ¿m? Ya este K va a ser el K incidente, esto es dato del problema, yo lo que tengo que obtener como resultado de mi análisis o de resolver el problema es el K reflejado, el E reflejado, fíjense cómo se da vuelta el campo magnético, ¿no? Para mantener la terna, ¿ok? Lo mismo que pasó antes. Y esta sería mi incógnita y también mi incógnita sería el E transmitido, el B transmitido y el K transmitido. ¿Mm? ¿Ok? Bueno, este K transmitido, cuidado, porque si estamos hablando de propagación, está bien, pero si estamos hablando del K general, es un K complejo. ¿Sí? Que se obtiene de la permitividad compleja. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si uno ya pone la solución general y considera la condición acá de contorno, que es la más importante, que es el salto del campo eléctrico tangencial, es igual a cero, y esto que es igual
¿sí? Acá lo que tendríamos que poner es delta H tangencial cruzado, de la misma razón que antes. Acuérdense que esto no va a infinito. Este D no va a infinito. ¿Sí? Y este J, en principio, sí podría existir. ¿Está bien? Como este J sí puede existir, a ese J, que es un J libre, uno lo modela con el sigma E. Pero le digo, Claro, entonces, si uno lo modela con el sigma E, listo, tenemos el caso de, sabemos que el E no va a infinito, ¿está bien? Entonces, este delta H también es cero, ¿está bien? Pero uno tiene que tener cuidado de que, de que el épsilon que tiene que tomar es un épsilon complejo, ¿está bien? A ver si lo voy a mostrar. y ahí tenés que el sigma en Z0 es cero, ¿no? Que es lo que dijimos antes. Claro, Esa eh, sería como una condición de borde. el sigma, estaba hablando no de la conductividad, sino de la carga. Son dos Sí. sigmas diferentes, son dos sigmas diferentes. ¿Mm? ¿Está bien? Y pero vos en la superficie, justo en la interfaz, Sí, ¿tu J no es cero? ¿O no el K sería, necesariamente? el K, la corriente Ah, superficial. sí. Es lo que voy a mostrarle acá, para mí la clave de todo esto es, eh, a ver, fíjense, ¿Mm? Con que se entienda esto bien, yo estoy re contento. Estamos en este caso, ¿ok? Sí. ¿Qué pasó? Ah, dos dedos tengo que usar. Bueno, fíjense, acá, en este caso, uno en principio tendría esto, ¿ok? O sea, el salto de la componente tangencial del H no es cero, porque tendría en principio una corriente superficial. El salto en la componente tangencial cruzada, ¿sí? Es diferente de cero en principio. Pero después, eh, uh, eh, si uno considera esto, ¿sí? Que es de ahí donde viene la permitividad compleja, ¿sí? Uno está modelando con la ley de Ohm las corrientes libres, lo que obtiene, a ver si... ¿Sí? Es ese comentario que quizás es lo más difícil de entender en el problema. ¿Se acuerdan que el hecho de que el campo magnético y el campo eléctrico, al no dispararse en la superficie, hacían que nosotros las condiciones de contorno, de continuidad de la componente tangencial del campo eléctrico, ¿sí? Es la misma que se usa acá, ¿sí? Pero usando la ley de Ohm. ¿Se entiende? O sea, para que haya una corriente superficial, eh, es necesario que no se cumpla la ley de Ohm, si se quiere decir, se quiere decir de alguna manera. ¿Está bien? O sea, no hay corriente superficial. ¿Por qué no hay corriente superficial? Porque cuando trabajamos sobre esa condición de borde, ¿se acuerdan que era un circuito que se tomaba con un espesor que se iba tendiendo a cero? ¿Sí? Para ver cómo era el salto del campo en la componente tangencial, uno lo que necesitaría es un campo eléctrico infinito para que haya una corriente neta. ¿Está bien? Porque ¿sí? Me están poniendo cara. Si no se entiende nada de lo que digo, me dicen, chicos, no hay problema. O le estoy dando mucha vuelta a algo que es obvio. O me Sí, yo dicen. venía y me pegué el chispazo un poco ahí, me quedaré un poco. Sí, también primero pérdida. Bueno,
Esto, a ver, esto está claro. A ver. Hasta ahí sí. Eso sí, ¿está bien? Sí. Si no hubiese corriente acá, también esto estaría claro. Sí, de que tenés antes. Lo mismo que teníamos antes. Claro. ¿Sí? Ahora tenemos esto. ¿Ok? Digámoslo de esta manera. ¿Cómo yo creo una corriente superficial? Yo creo una corriente superficial en un solenoide enchufando, ¿sí? Un montón de hilos de, cable, de cobre alrededor de, ¿no? de un cilindro y le enchufo la corriente. Ahí yo tengo una corriente superficial. Pero ahí la estoy imponiendo yo. ¿Ok? Ahora yo lo que estoy diciendo es, si yo tengo un material, la única forma que se logre una corriente superficial es que el campo eléctrico ahí se haga infinito. ¿Se entiende? En el borde. ¿Ok? Porque esto es una ecuación que es en volumen nada más. Pero no importa. Desde el punto de vista matemático, si esto es finito, ¿sí? La única forma de, así como nosotros pedíamos que el campo D o el campo eléctrico no se dispara en el infinito, si no se dispara en el infinito con una derivada que es en el tiempo, esa derivada en el tiempo lo único que agrega a lo sumo es un omega. ¿Está bien? La misma condición de que no se dispare en el infinito hace que no haya corriente superficial. ¿Está bien? Una cosa es que yo le imponga desde afuera la corriente superficial y otra cosa es que se logre sin imponerla. O sea, que el mismo campo eléctrico, ¿sí? Del problema se haga infinito en la superficie. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, con esta situación de un campo eléctrico viniendo de la izquierda, va a haber uno reflejado y uno transmitido, esos campos eléctricos, ¿sí? Uno asume que no son infinitos en la superficie. ¿Sí? Porque sería la única forma, ¿sí? de que hubiese una corriente superficial. Ahora, si yo le enchufo una corriente superficial de afuera, eso sí puede existir. Es como sería como el caso del solenoide. ¿Ah? Ese no es mi caso. Yo acá estoy resolviendo un problema solamente con esto, no estoy imponiendo nada de afuera. ¿Sí? Acá tengo dos materiales, un conductor, un dieléctrico vacío, y veo a partir de la onda incidente cómo tendría que ser la onda reflejada y transmitida sin agregar nada. ¿Sí? Si yo agregara una corriente superficial, cambiaría las condiciones de borde. ¿Está bien? Sin cambiarle, estoy asumiendo que el campo eléctrico en la superficie no se dispara. El campo eléctrico es transmitido porque está del lado del conductor. ¿Está bien? Si asumo que no se dispara, ¿sí? La condición de borde es continuidad de H. Del H que es tangencial. Entonces, asumiendo eso, ¿sí? La otra, o sea, ya habíamos obtenido, bueno, la otra condición sería esta. Que sería, fíjense que es la que queda planteada en la ecuación 944. Ahí lo van a ver. ¿Ok? ¿Sí? Fíjense, esto es igual a 0, lo que está acá a la derecha, lo de siempre, ¿sí? Es el campo magnético con el signo menos S, que hay que tener cuidado, porque se da vuelta al campo magnético, el 1 sobre mu y la velocidad, ahí no hay problema. Y acá tenemos del otro lado el campo H, es básicamente la magnitud del campo eléctrico, ¿sí? Sobre la velocidad pero compleja. Y la velocidad, y el mu, ¿no? El mu y la velocidad compleja, que es el omega sobre el camonio ese raro que hay ahí. ¿Está bien? Esa es la velocidad compleja. ¿Se entiende? ¿Sí? Listo. Después, ¿cómo se resuelve la cuenta? Bueno, eso lo vamos a... Me imagino que cuando se haga el ejercicio la complicación surgirá, ¿está bien? Pero ya por lo menos tienen ahí alguna herramienta para hacer para hacer los problemas.
llegado el caso. ¿Tá? Después yo le voy a mandar los problemas marcados. ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Vamos a ver cuando damos cuenta. Sí. Ahí perdón, la leí. Después lo demás son fórmulas. Yo les traté de explicar, digamos, ahí donde podría haber problema. ¿Sí? La vuelta del campo magnético, ¿sí? Que no hay ninguna película. ¿Sí? ¿No? Para mantener la ¿Leíste terna. unos apuntes sobre todo? No. Lo estoy escribiendo, pero está medio durelli. ¿Sí? Está más duro que el libro. Así que no sé si conviene tanto. En el apunte está escrito lo que yo estoy diciendo acá en clase. ¿Sí? Y no me gusta. No me gusta mucho. Me parece más... está bien, el libro es mucho más cuenta, digamos, entonces lo que yo me imagino es que a ustedes les viene bien la parte de donde pueden entrar las dudas, digamos. Y la duda puede entrar en el mantenimiento de la terna y el cambio de signo del B, ¿sí? Y cómo se maneja el épsilon complejo. En el K, ¿sí? Y en el B. ¿Ok? Y bueno, y después para completar los ejercicios falta una cosita más y terminamos. Y con eso nos quedamos tranquilos. Lo último. Y quizás lo más importante, yo pensaba llegar a... Cuando uno trabaja con el K, ¿sí? Y considera el épsilon complejo, y el épsilon complejo es, uno lo puede pensar así, raíz de mu e, por 1 más, ¿se acuerdan? El épsilon complejo era épsilon más i sigma sobre omega. ¿Mm? Sí. Entonces, uno puede sacar factor común, épsilon, y queda 1 más i sigma sobre omega épsilon. Entonces, lo que va a quedar el K, este K complejo que habíamos tomado, va a ser 1 más i sigma omega épsilon a la 1/2. Bueno, y esto a la vez uno lo puede interpretar como un K, que es el K de propagación, que es el que aparece en el campo eléctrico, más I kappa, que es un kappa de atenuación. ¿Ok? Sí. Entonces, el libro se divide para sacar de acá. Fíjense que esto es omega sobre la velocidad de propagación. Y acá te queda una formulita con esto. ¿Está bien? Entonces, uno puede hacer de esta fórmula un despeje. Uno puede despejar cuánto vale el K y cuánto vale el kappa a partir de esta fórmula. Lo puede hacer y es un lío. ¿Está bien? Porque aparece la raíz y un número complejo dentro de una raíz. Sin embargo, la cosa se facilita mucho cuando uno tiene en cuenta las dos aproximaciones, lo que se llama un buen dieléctrico. ¿Está bien? Y la otra aproximación es el buen conductor. En el buen dieléctrico, fíjense que acá la cuestión está definida por este cociente, sigma y omega épsilon. Uno define un buen dieléctrico cuando ese cociente es chiquitito. ¿Ok? Un buen dieléctrico, el sigma es mucho menor que omega épsilon. Cuando uno hace eso, uno puede aproximar 1 más
y sigma omega epsilon a la 1/2 usando Taylor a primer orden. ¿Estamos de acuerdo? Y eso que sería 1 más ¿ok? ¿Sí? Entonces la cuenta del despeje de arriba se hace fácil. ¿Cuánto vale el vector de propagación? K. ¿Sí? El vector de propagación K, ¿cuánto vale? Omega sobre B. Y el kappa, ¿cuánto vale? Vale omega sobre B por sigma sobre 2 omega epsilon. ¿Está bien? Me falta un mu acá. No, no sé, quizás sí, pero bueno, después. Entonces me quedaría. Ah, no, porque el B es. No, está bien. Quedaría 2 epsilon. ¿Está bien? Si uno lo pone 2 epsilon. ¿No falta el B, Dani? Sí, falta el B. 2B epsilon. ¿Está bien? Y si el B, consideran que el B es a la vez 1 sobre raíz de mu epsilon, ¿sí? Entonces quedaría. ¿Está bien? Se simplifica un raíz de epsilon con el otro y queda así. Bueno, eso cualquier cosa véanlo. Pero fíjense, me queda un K, una atenuación que es independiente de la frecuencia. ¿Sí? Y acá una relación lineal. ¿Sí? Acá me queda una relación de dispersión lineal. Por lo tanto, si yo tengo un paquete de ondas, en esa situación, a lo sumo, ese paquete no se deforma, pero se atenúa. ¿Se entiende? O sea, la propagación se da bien, ¿sí? Sin dispersión, pero a lo sumo se atenúa. Buenísimo. Ahí tenés un contenido implícito importante, digamos, en esa aproximación. En el caso de buen conductor, bueno, ese sería un caso de buen dieléctrico. Hay unos ejercicios donde uno lo que tiene que hacer es esa aproximación. Y en el caso de buen conductor, ¿cómo aproximo esto? A ver, háganlo ustedes, así no se duermen. Y terminamos. Esto sería lo último. Y nos vamos. Acá sería igual esto. Yo tengo que poner esto en forma de A más IB en el caso en donde sigma es mucho mayor que omega epsilon. Si sigma es Entonces mucho mucho mayor que mayor que omega. 1. Sí, entonces ¿qué queda ahí? Y no te queda la raíz de sigma sobre omega epsilon, ¿sería? Exacto. Entonces, ¿qué me queda? Esto sería raíz. ¿Y la raíz de ahí qué es? Menos 1. No sé. Y a ver, la raíz de ahí, ¿qué será? Bueno, la forma más fácil de verlo quizás es esto. ¿Y cuánto vale? 0,1. ¿No? Eso sí, ¿no? Sí. Y la raíz es esto a lo medio. ¿Está bien? Todo Ahí esto me es dio un igual. medio, ¿eh? ¿Está bien? Sí. Está bien, igual no digo nada, ¿no? Pero bueno, si Sí, pero uno... ahí hace coseno de pi sobre 4 más i Claro, seno de pi sobre 4. ok. Entonces, si uno hace eso, ¿No te queda raíz de 2 sobre 2? Me vale decir. claro, o sea, 1 sobre raíz de 2.
Entonces te queda 1 sobre raíz de 2 más I por 1 sobre raíz de 2. ¿Ok? Entonces, mi K va a ser el omega sobre B original por 1, bueno, ahí está, raíz de sigma sobre, y el 2 lo meto ahí, 2 omega epsilon, y el kappa es igual a omega sobre B, sigma sobre 2 omega epsilon. Después si quieren, juegan que el B es igual a 1 sobre raíz de omega epsilon, y pueden, pero acá lo importante es, jueguen o no jueguen con el B, fíjense que la relación con la frecuencia es más complicada. ¿Mm? Porque si yo acá uso la dependencia en la frecuencia, me va a quedar algo por la raíz de omega, ¿no? Sí. No es lineal, ¿sí? La relación entre K y omega. ¿Ok? Y por otra parte, fíjese que el vector de propagación es igual que el vector de... Sí, el K de propagación es igual que el kappa de atenuación. Por lo tanto, en una longitud de onda ya decayó en 1 sobre E. ¿Está bien? O sea que en una longitud de onda ya está, fue. La onda se apagó. ¿Ok? Esa sería la conclusión básica. ¿Está bien? Pero más allá de todo, desde el punto de vista práctico, ya tienen idea de cómo obtener el K y el kappa en las dos situaciones, buen conductor y buen dieléctrico. ¿Sí? Es un modelito que sirve para describir macroscópicamente lo que yo trataba de decirle que era lo que ocurría microscópicamente. Dipolos que no se rompían o que se rompían. Dipolos que no se rompen porque la frecuencia es grande y dipolos que se rompen porque la frecuencia es pequeña. ¿Está bien? Le das tiempo a que se rompa. ¿Está? Listo. Leer todo el Griffith más que nunca ahora, me parece. Y es poco. ¿Sí?